Bienvenidos a Escuela de Padres con Talento. Hoy vamos a tocar un tema delicado, pero necesario. Estoy hablando del acoso escolar y también de otras formas de acoso, como puede ser el ciberacoso. Y, como no, nuestro especialista, Óscar González, nos va a aclarar muchas dudas al respecto. Óscar, bienvenido. Muy buenas, Frank. Es necesario este tema, ¿verdad?, abordarlo. Pues sí, la verdad que sí, porque todos, me incluyo, vamos bastante desorientados en el tema y creo que es importante que sobre todo que lo tratemos, y creo que en los medios de comunicación tenemos la obligación de transmitir esto a las familias. Y además de transmitirlo adecuadamente, porque muchas veces, lo siento, los medios de comunicación transmiten que es acoso lo que no es y también confunde. Tan importante es que las familias detecten y sepan cuando hay acoso desde el acosador y desde el acosado, como también cuando no es acoso y confunden que sí que lo es, ¿no? Exacto, pero hay un problema, y es que solo recibimos una parte del mensaje y muchas veces tanto los niños, los chavales, como los padres solo reciben esa parte y necesitan saber cómo ha terminado esa situación, porque sí, aquello ha ocurrido, ha sucedido, nos quedamos con el titular, pero habría que ahondar un poquito más y decir, pues mira, ¿cómo ha pasado esto? Estas han sido las consecuencias de los que han acosado, porque si no, nos quedamos solo con una parte del mensaje y no sabemos que esto realmente está penalizado por la ley, ¿no? y que es un problema muy serio. Pues vamos a definir primero, Óscar, para empezar, ¿qué es acoso? Fantástico. Yo creo que habría que empezar por definir qué no es acoso, porque a veces nos encontramos en situaciones en las que vienen un padre o una madre, me han pasado en el cole, diciéndote que a su hijo lo han acosado o lo están acosando, ¿no? Cuando realmente lo que está sucediendo es que ha habido una acción, un hecho puntual. A nosotros nos ha pasado cuando éramos niños, o que un día te has pegado, o que te han insultado, o lo que sea. Eso no es acoso, porque es algo puntual. El acoso es cuando se produce ese trato degradante, ¿no?, de un menor o varios menores a alguien más débil, y la intención es hacer daño, ¿no? Es decir, hay por un lado una intencionalidad y sobre todo que esto se repite en el tiempo. Es decir, no es algo que sucede de manera puntual y ahí se acaba, no. Hay una repetición de manera reiterada en el tiempo. Entonces, cuando podemos estar hablando de acoso, porque el que está recibiendo esto, la verdad que lo está pasando muy mal. ¿Y de quién es el problema cuando hay acoso? ¿Del acosador o del acosado? Pues fíjate, el problema lo tenemos todos. Y cuando una situación de acoso termina, como por desgracia han terminado muchas, que ha sido, por ejemplo, con el suicidio de un menor, creo que ahí hemos fracasado como sociedad. O sea, tenemos ahí mucho que reflexionar, porque en este caso ni la culpa es de la víctima, por supuesto que no, creo que hay que quitar todo ese sentimiento de culpa a la víctima, pero el agresor tampoco, hay alguien más que está interviniendo. Por eso habría que delimitar quiénes son los actores que aparecen. No me gusta poner etiquetas, pero porque los reconozcamos podemos decir, tenemos a la víctima, tenemos al acosador, al agresor, y luego tenemos también a los que están mirando, que están observando, los espectadores. Que esos tienen más importancia de lo que ellos creen, ¿no? Muchísima, porque tienen muchísima fuerza, son los que están dándole fuerza al acosador. Sin ellos, posiblemente esa situación de acoso no se repetiría, que ya era un hecho puntual y ahí se queda, y se olvida, pero el acosador coge fuerza porque los demás lo están viendo, él se viene arriba, ¿no? Y además eso se está repitiendo, y los demás que lo están viendo no cuentan por miedo también a ser acosados, y ahí es donde tenemos que trabajar también yo creo que con todos tenemos una parte que trabajar. Por ejemplo, pues como padres, si mi hijo es víctima, lo primero que tengo que hacer es detectar que es víctima de acoso, porque a veces se nos escapa, porque el niño que está siendo acosado no nos lo va a contar, va a ser el último que cuente y que dé señales de peligro, ¿no? Cuidado que necesito Pero se protección. puede detectar igual, ¿no?, con un cambio de personalidad, está más enfadado en casa, Creo que hay indicios que nos pueden indicar, ¿no?, que puede estar sucediendo algo, como por ejemplo tú estás diciendo, ha cambiado su sentido del humor, ha cambiado incluso, ya no sale con los amigos, viene a casa, por ejemplo, con la ropa rota o rasgada, le quitan cosas, él dice que las ha perdido, no lo cuenta por miedo a las represalias de los demás. Entonces son cosas que nos pueden poner en la pista. Entonces, cuando esto lo tenemos, lo primero que tenemos que hacer es hablar con el niño, pero también indagar un poquito en el entorno qué es lo que está sucediendo, a ver si podemos buscar esa información que él no nos está dando. Me da igual la edad que tenga el niño, pero muchas veces la va a ocultar esa información para que ese acoso no sea, digamos, no aumente, ¿no? Y ahí tenemos mucho que trabajar con el niño. ¿Y qué hace la mamá o el papá que le dicen su hijo ha acosado a un compañero
Normalmente las reacciones no son muy placenteras, ¿verdad?, cuando se les dice eso, porque No. a nadie le gusta recibir esa noticia. Efectivamente, igual que no nos gusta recibir que nuestro hijo está siendo acosado, él es una víctima en este caso, si yo me entero de esto, lo primero que tengo que hacer es poner los medios necesarios, tanto con la malvíctima como si mi hijo es acosador. Vamos a ver que debemos actuar de manera distinta con cada uno de ellos. Por ejemplo, con la víctima, yo le diría, primero voy a sentarme a hablar con el niño, que me cuente todo lo que he estado viviendo, y durante ese tiempo el niño seguramente nos ha estado diciendo o comunicando cosas sin querer comunicarlas. Cuidado. Entonces, a veces hay que escuchar al niño, escuchar muchísimo, porque a veces en esos silencios nos está comunicando mucho. Se han encontrado o se han dado situaciones en las que el niño incluso o la niña han estado escribiendo en su diario cartas que luego, cuando por desgracia aquello ha desembocado en un suicidio, los padres han empezado a atar cabos y decir: cuidado, que aquí me estaba queriendo decir esto, aquí me estaba queriendo decir lo otro, pero nos damos cuenta muy tarde. Entonces, lo mejor es la prevención, es decir, no llegar tarde a una situación donde, antes de llegar al suicidio, pues probablemente hemos llegado también a que el niño se ha autolesionado, la niña se ha autolesionado. Entonces, todo esto son pistas que nos está dando. A gritos, seguro. Efectivamente. Yo como padre tengo que decirle: mira, el primer mensaje que le transmito al niño es: tú no tienes la culpa de nada. Es decir, quitarle todo el sentimiento de culpa que el niño pueda tener. Tú no eres culpable de nada. Los demás son los que te están molestando, lo que están haciendo. E inmediatamente poner esto en disposición ¿de quién? Del centro educativo, porque es donde se suele dar la situación de acoso, en el patio. Luego, quitarse también la sensación de que el problema lo tiene solo el acosado, porque el acosador también es un síntoma de debilidad, aunque aparentemente sea de fortaleza, es una debilidad en esa relación social y que se tiene que corregir y se tiene que aprender. Así que, Óscar, estoy deseando tus conclusiones para que des consejos concretos a los padres a cómo definir acoso, cómo ayudar y qué hacer en estas situaciones. En primer lugar, lo que hemos dicho, apoyar a la víctima en todo, digamos, en todo su sentido, escucharlo, decirle, quitar ese sentimiento de culpa, inmediatamente contactar con la escuela, con el centro educativo y buscar soluciones. Muy importante. Pero paralelamente a esto, es importante también que no perdamos de vista que esto se debe perseguir por la ley, con lo cual hay que denunciar. Y hay que denunciar porque es necesario que después esto tenga una consecuencia en la Fiscalía de Menores y que esto... ¿Por qué? Porque si no va a quedar impune. Y la solución no puede ser usted, al final, saque a su hijo del centro y matrícule en otro colegio, porque si no estamos transmitiendo un mensaje al niño. Y es que tú tenías la culpa y aquí tenemos varias posturas. Hay gente que dice que hay que cambiarlo de centro, porque así donde esté será un escenario nuevo, renacerá de sus cenizas. Creo que aquí habría que valorar Depende mucho. de la situación. Y en caso de que el niño necesite atención psicológica, pues ofrecérsela, ¿no? Luego al acosador, tú lo has dicho, darle también unas herramientas, porque al final el acosador no deja de ser, tú has dicho, débil. Muchas veces el que ha sido víctima de acoso escolar luego se convierte en acosador. Es curioso. ¿Por qué? Porque, mira, me lo han hecho a mí y ahora lo voy a hacer yo con quien yo considero que es más débil que yo. Pero estamos olvidándonos de los más importantes. Como los espectadores. Exacto, los espectadores. Los que refuerzan. Si queremos detener una situación de acoso, debemos de trabajar con los espectadores, con los que ven y no lo cuentan. De hecho, en las escuelas en Finlandia, las escuelas Kiva, lo que están haciendo, poniendo en marcha un protocolo de actuación, y eso es trabajar sobre todo la prevención a través de la educación en valores, sobre todo con los espectadores. Es decir, tú les has trabajado tanto esas situaciones en la vida real, qué herramientas tenéis aquí, todos los que estáis aquí, que si se da un caso de acoso, hay que definir muy bien que ese que está acosando no es un buen líder, sino que es un acosador, es un líder negativo. Mientras al líder negativo lo veamos como el guay, como el más valorado, ahí tenemos un problema. Por eso es importante que los espectadores, el que lo ve, el que lo refuerza, como padre, decirle, mira, ¿te gustaría que esto te lo hicieran a ti? Si a ti te hicieran esto, ¿tú cómo actuarías? Entonces, creo que ponernos en situaciones reales, porque al final no quedarnos en la teoría, sino en situaciones reales, ¿cómo te sentirías tú si a ti te hicieran eso? Y tú, sabiendo que esto ha ocurrido, a mí me ha pasado con niños, no han sido situaciones graves de acoso, pero sí que han sido situaciones donde al final les he dicho, ¿qué os pasaría si a vosotros lo hubieran hecho? ¿Os gustaría? Evidentemente que no. Entonces aquí tenemos que trabajar mucho con los observadores. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Siguiente consejo. Bueno, aquí me metería ya un poco, Fran, a delimitar qué es acoso y qué es ciberacoso. Creo que es importante, ¿no? Muy importante, porque el acoso no solo se recibe en el aula, ahora hay unas formas incluso más poderosas de poder llegar al acoso, que es a través de las redes sociales, a través de las tablets, a través de los móviles. Y creo que, y en mi experiencia lo he vivido también en algunas ocasiones, incluso más cruel, ¿no? Sí, porque fíjate, Fran, resulta que a veces confundimos y pensamos que una situación de acoso
acaba en ciberacoso y no tiene por qué. Es que solo queda en el entorno escolar y se ha acabado. Pero hay situaciones que se pueden desembocar en un ciberacoso y no ser nadie del entorno. Es decir, una persona que está viviendo a la otra punta de España o en la otra punta del mundo puede empezar a acosarme a mí, a crear perfiles falsos, a buscarme en redes sociales, a hacerme la vida imposible. Luego, ellos conseguir, porque tienen sus estrategias, un elemento fuerza. Leí hace poco que había una noticia de un chaval de 15 años que se había hecho pasar primero por una niña, había conseguido imágenes del otro menor desnudo y le amenazaba con publicar. Pero lo más grave de todo esto es que no amenazaba solo con publicar esto, sino que le estaba pidiendo a ese niño que si no hacía ciertas cosas, él eso lo iba a publicar y lo iba a dar a sus compañeros o amigos de clase. Una de ellas era que arrojara a su hermana por la ventana. Gravísimo. No me digas. Gravísimo. Por tanto, creo que tenemos que trabajar en el buen uso de la tecnología y darle las herramientas necesarias para poder, sobre todo, contrarrestar si en un momento dado se encuentran con esta situación. Importantísimo. Con lo cual, tenemos ya definido qué es el acoso, tenemos definido que el acoso no es una situación singular, sino algo repetido, algo además en el que también hay espectadores, y en ese sufrimiento, en ese cambio de personalidad, ¿qué hace un padre, qué hace una madre, dónde acude, cuál es el proceso que debe realizar para hacerlo bien? Es difícil, porque aquí es donde viene el desconocimiento. Lo primero es atender a nuestro hijo, tanto si es víctima como si es acosador, porque al acosador tenemos que trabajarle también mucho, Claro. decirle, oye, tú, el perfil de víctima no está tan claro, el perfil de acosador sí. Un niño que está acostumbrado a imponer su voluntad, un niño que está acostumbrado a que se haga lo que él dice, como él dice, tanto en la escuela como en casa, tiene problemas con padres, también con sus padres y también con el profesorado, agresivo, que impone, ¿no? Entonces, con el acosador había que trabajar unas herramientas de control, unas herramientas sobre todo hay que trabajar las emociones. Cuando rascamos un poquito en el acosador, vemos que hay un problema de control y de gestión emocional, sobre todo trabajar la empatía. Es una persona que es incapaz de ponerse en el lugar del otro, es incapaz porque no sabe hasta qué punto el otro está sufriendo. Pero lo que hemos dicho antes, si yo soy capaz de insultar, si yo soy capaz de molestar, si no tengo a nadie que me vea, esto no tiene ningún valor, no tiene ningún mérito. Entonces, vamos a enfocarnos sobre todo en estos que ven y, por favor, que no consideremos que el que está viendo una situación de acoso, no lo consideremos como que si lo cuenta es un chivato. No, perdona. Debemos de valorar al que lo cuenta porque, como dice la canción del Langui, seamos valientes, ¿no? Hay que ser valientes, de verdad. Hay que ser valientes y hay que comunicar también a los centros educativos lo que está sucediendo, o también hay un teléfono que es el 900-018-018, es el teléfono para el acoso escolar, ahí van a tener toda la información, todo el apoyo de psicólogos, pedagogos, ¿verdad? Que sí, lo ha puesto el Ministerio de y toda la Educación, orientación. sí, justo para que los padres podamos, incluso la víctima pueda llamar y se les pueda atender y dar unas pautas y unas herramientas. Hay que decir que es un teléfono que está las 24 horas del día, los 365 días del año y que, según se dice, no deja rastro en la factura del teléfono, cosa que es importante, sobre todo por la privacidad. Muy bien. Pues vamos a poner deberes a los padres porque hemos reflexionado, hemos hablado de temas así que a todo el mundo le preocupa, tanto a padres de niños que pueden ser acosados como de acosadores, con lo cual, ¿qué deberes le vas a proponer a las familias? Es una tarea muy sencilla. La tarea sencilla es, vamos a buscar información sobre el acoso escolar, vamos a darles información a nuestros hijos de cuáles son los escenarios con los que se pueden encontrar y, sobre todo, vamos a jugar un poquito. Es decir, vamos a jugar y vamos a teatralizar esto, ¿no? Vamos a decir, mira, ponte en la situación de que tú seas el niño que está siendo acosado, o tú eres el acosador. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que está haciendo? Sería interesante también buscar noticias en prensa que aparecen, que ocurren, y ver que eso es una realidad, que fíjate lo que está ocurriendo, fíjate este niño lo que está diciendo, lo que le ha hecho, ¿cómo te sentirías tú si esto lo hicieran? Luego buscar también, hay películas que bueno, también abordan este tema, buscar cortos, que también que pueden buscar en YouTube, cortos que aborden este tema y sentarnos con ellos y sobre todo hablar de este tema, que este tema se convierta en un tema de conversación en nuestra casa, porque si no al final se convierte en un tema tabú que vamos dejando y que no abordamos, y ahí es donde viene el problema, porque los niños, esas herramientas, ¿dónde las aprenden? En casa debemos de ofrecer esas herramientas. Educar es justamente crecer, madurar, pensar, cambiar y adaptarnos y sobre todo ser felices, ¿no? Entonces está muy bien todo lo que nos has recomendado. Muchísimas gracias, Óscar. Gracias por otra vez ser valiente y ser concreto.